Puedes comenzar. Hola de nuevo, hermanitos. Bueno, como ya saben, vamos a continuar con los capítulos 9 y 10 del estudio del taller de la oración de la hermana White, pero que es comentado, por así decirlo, por el hermano Ángel Berna. Vamos a empezar con una oración. Bendito y poderoso Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea por siempre su nombre. Gracias le damos, Padre Celestial, por cada una de las bendiciones que derramas sobre nosotros día a día. Te suplicamos, Señor, que nos perdones por cada uno de nuestros pecados y te agradecemos, Señor, por mostrarnos día a día cuáles son esos pecados que tenemos y cuáles son esas cosas que tenemos que corregir. Danos la fuerza, Señor, a través de tu Santo Espíritu para poder hacerlo. Danos el corazón sincero para poder recibir todo lo que nos brindas. Danos sabiduría y entendimiento a través de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a entender cada uno de los videos, cada uno de los estudios, Señor, que tú nos das, porque es tu santa palabra, Señor. Y obviamente tú estás en ella. Ayúdanos a poder discernir entre lo correcto y lo que no, Señor. Ayúdanos a tener toda esa sabiduría que tú quieres que tengamos. Danos amor, Señor, que tú solo puedes darnos y que nosotros podemos darlo a otras personas. Acompáñanos en esta noche, en tu nombre poderoso y por tus méritos preciosos, Cristo Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Bueno, continuemos con el capítulo 9, que se titula El poder de la oración. El hermano Ángel primero comienza con un texto para reflexionar que se encuentra en Éxodo 32, del 7 al 14. Por favor. Ok, Éxodo 32, 7 al 14 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y Por favor, apaguen los audios. a los cuales has jurado por ti mismo, diciendo: Yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. No sé si, bueno, yo hablo personalmente. Yo no había notado, obviamente yo leí ese pasaje, pero yo no había notado que era una prueba de Dios hacia Moisés acerca del yo, porque les dice: tu pueblo que sacaste de Egipto, mira lo que ha hecho. Y Moisés, miren la conexión que tuvo con Dios, que reconoce cuándo son las pruebas de Dios. Y no cayó en él, sino que le hace una oración, una petición. De hecho, le reclama la promesa que Dios le hizo a su pueblo. El hermano Ángel comenta, y es más que obvio, Dios sabe muy bien cuál es la promesa que le hizo a su pueblo. No se va a olvidar de ello. Pero allí la prueba es, y que él, ¿qué hizo? Postrarse en oración y reclamar la promesa. Es lo que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores hasta ahora. Es
reclamar esa promesa bajo cierta condición que sabemos que Moisés la cumplía y orar fervientemente. ¿Para qué? Para superar todo tipo de prueba y no caer en tentación. O sea, todo bajo un mismo hilo. Luego, el hermano comenta de que hay que poner todo en oración. Bueno, voy a hacer aquí una aclaratoria de que no estoy colocando textualmente lo que dice el hermano Ángel o lo que dice la hermana White, a veces sí, a veces no, sino que un poco de mi interpretación como concisa, mi resumen en cada punto. Claramente, todo tenemos que ponerlo bajo oración. Cada cosita, por muy pequeño o por muy grande que lo querramos ver, todo bajo oración. Dios es la fuente de sabiduría, Dios es la fuente de discernimiento, Él es el que nos va a dar ese conocimiento. Luego dice, la fuerza obtenida, esto sí fue textual, la fuerza obtenida al orar a Dios, sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta, nos prepara para los deberes diarios y preservar la paz del espíritu bajo todas las circunstancias. Nosotros ya lo hemos comentado anteriormente, de que a veces creemos que el leer mucho la palabra nos fatiga mucho. O bueno, hasta cierto punto, porque ya después como que me fastidio o me canso o pobrecita mi mente porque se llena mucho. Claro, y obviamente vamos a poner todo bajo un equilibrio adecuado, pero tampoco nos predispongamos a que mucho estudio es algo malo. El mundo dice, no sé si en los países de las personas que nos escuchan, de los hermanos que nos acompañan, lo dicen, pero aquí se dice mucho de que las personas que leen la Biblia completa se vuelven locos, o las personas que leen mucho de la palabra se vuelven locos. O sea, mira hasta qué punto el enemigo engaña a las personas de que leer mucho de la palabra de Dios es algo malo. O sea, no vamos a estar obviamente todo el día arrodillados orando o todo el día encerrados estudiando, porque obviamente tenemos que tener ese equilibrio adecuado. Pero si podemos, tenemos el tiempo y las ganas para dedicar un estudio continuo a Dios, ¿por qué no hacerlo? O sea, no estamos beneficiando a Dios, nos estamos beneficiando a nosotros mismos. Continuando, dice, nosotros tenemos que estar continuamente en una oración silenciosa. Eso es lo que estábamos hablando de que es un espíritu de oración. Es estar todo el tiempo en una oración, estar todo el tiempo dándole gracias a Dios o pidiéndole cosas, pero puede ser mentalmente, no necesariamente tenemos que estar arrodillados o con los ojos cerrados incluso, o decirlo a voz populi. Nunca debemos desconectarnos de Dios. Eso de que, y está relacionado con lo que dije anteriormente en cuanto a estar continuamente conectados con Dios o estudiar lo suficiente, y es que nosotros podemos, o a veces pudiésemos tener como esa mala costumbre de que leemos un poco de la palabra de Dios y ya después, bueno, vamos a relajarnos, que también se comentó creo que en un estudio de la reunión de los jóvenes, vamos a desconectarnos de esto y nos ponemos a ver Instagram, Pinterest, X, cualquier cosa. Pero esa desconexión con Dios es lo que nos hace de fácil acceso al enemigo. No es lo mismo que nosotros nos ocupemos de nuestras cosas cotidianas a que nos desconectemos con Dios. Es decir, yo puedo estar trabajando y no significa que yo haya cerrado la puerta de conexión con Dios. Tengo que estar en ese sentir de oración, porque en cualquier momento, y hermanos, lo digo por experiencia propia, desde que comencé este estudio, siento que he mejorado. Obviamente no estoy a un punto como el que quisiera o como el que Dios me pide, pero se ve la diferencia de esa puerta abierta a la conexión con Dios. Estoy haciendo cualquier cosa y cualquier cosita, por muy pequeña que sea, cualquier detalle me hace o me dan ganas de orar. Entonces yo digo, gloria a Dios por eso, porque siento que voy en buen camino. O sea, ese es lo que Dios nos quiere decir a través de esa frase de orar en todo tiempo. Luego comenta de que el negocio de nuestra vida es la oración
y el esfuerzo. Ese es el negocio de nuestra vida. El negocio de nuestra vida no son los negocios tal cual como el mundo nos los muestra. No. El negocio de nuestra vida, y así lo tenemos que ver con esa importancia, es la oración y el esfuerzo. ¿El esfuerzo a qué? A poder superar las pruebas y evitar las tentaciones, porque también es evitar las tentaciones. La fe y la oración. Habla la hermana White de que lo ve como dos brazos y que esos dos brazos fuertes, el hermano Ángel lo relaciona como ese sueño que vimos en el capítulo 5, donde esas personas que querían salvarse tenían que agarrarse fuertemente de esa cuerda, que sabemos que esa cuerda es los méritos de Cristo. Continuando con el capítulo 9 tenemos Mateo 3:17. Mateo 3:17 nos dice, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Cuando yo leí esto por primera vez, no que lo haya escuchado porque ya lo había escuchado, pero cuando yo directamente lo leí desde la Biblia, a mí me dio como un pequeño estremecimiento. Me gustó tanto, yo dije, ¿cómo me encantaría poder escuchar que Dios me diga estas cosas? O sea, yo digo que sería lo más hermoso que en mi vida pudiese experimentar. Y cuando el hermanito acá dijo, que la hermana White comenta de que eso nos abarca a nosotros también, yo digo, wow, o sea, lo que yo quería, pues ya es esa promesa o esas hermosas palabras de Dios hacia su Hijo, bien nos abarca a nosotros. ¿Por qué nos abarca a nosotros? Porque el Dios Padre no nos ve directamente porque somos pecaminosos, no tenemos derecho, pero nos ve a través de su Hijo. Y aquel a quien ama es como, así tal cual como su justicia, nos las imparte a nosotros y somos partícipes de ese amor de Cristo, del Padre. O sea, a mí me parece súper maravilloso, súper bello. Otra cosita es, Jacob es nuestro modelo de perseverancia y fe. Sabemos que nuestro modelo principal, claramente, y es hasta un poco redundante aclararlo, es Cristo. Pero también todas estas experiencias de los profetas, de todos aquellos que caminaron con Dios, también podemos como imitarlas, ¿verdad? Y ¿quién más que la prueba de Jacob? ¿Quién más que la perseverancia de Jacob? Que la pelea que Jacob tuvo, esa, como ya lo hemos comentado anteriormente, esa santa osadía, es pedir, pedir, pedir con esas ganas, con esa fuerza y tener la fe de que Dios nos va a conceder eso. También comenta que Satanás es el que no quiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Si nosotros empezamos a disminuir o a colorear los pecados, tenemos que ser claros y conscientes de que eso es de Satanás. Eso no es ni va a ser aprobado por Dios. Si nosotros cometemos un mínimo error, y esto es algo que a mí me pega, porque es tal cual. Cualquier cosita que nosotros sabemos que es un error, pero que lo queramos colocar como pequeño o empezar a colorear lo que sí, bueno, una mentira gris, una blanca, no sé qué tanto, es darle el gusto a Satanás. Esto no es aprobado por Dios. Y Satanás es el que no quiere que nosotros, porque aquí otra cosa que tenemos u otra intención u otra razón para nosotros orar, y es que le pidamos a Dios que nos ayude a ver lo que nosotros no vemos, aquellos pecados que ni nosotros mismos conocemos de nosotros. Solo pedimos y no agradecemos. El hermano Ángel comenta de que es cierto, nosotros solemos ser malagradecidos. Y esto a mí me pegó bastante porque yo lo he experimentado también. A mí me han pasado cosas que yo he pedido a Dios y cuando me ha pasado, al rato es que me acuerdo de darle gracias a Dios. Y yo digo, pero
qué vergüenza. Y ahorita, que en el capítulo 9 me lo recalca, yo digo, es que es tal cual. Es que es tal cual y sé que es el Espíritu Santo diciéndome, no piensas agradecer a Dios. Y doy mil gracias a Dios por ello, porque es hermoso y es necesario que nosotros empecemos a identificar los errores que estamos cometiendo. Y no solo es de pedir, es de agradecer. Acordarnos que Dios no es esa varita mágica, ni mucho menos. Eso, más bien verlo así, de solo pedir es una falta de respeto. Y hay que enseñar a otras personas a eso. No es solo pedir, es pedir bajo ciertas condiciones y agradecer. No todas las oraciones tienen que ser de pedir, tienen que ser de agradecer. Agradecer y alabar trae más dádivas de Dios. O sea, ¿cuán inmenso es el amor y la misericordia de Dios que el que nosotros mismos agradezcamos y alabemos, algo que debemos hacer, Dios nos da más nos da en abundancia de peticiones que podamos hacer. O sea, es súper lindo. Nos quejamos al no recibir, Dios no nos malcreará. A esto lo coloco entre paréntesis, es mi interpretación, no es que dice así el hermano Ángel o la hermana White, pero es que es así. Solemos quejarnos al no recibir, pero es que ya vimos anteriormente de que a veces dice, esta petición que me haces no te favorece, no lo sabes, pero no te favorece, y la voy a cambiar a otra mucho mejor. Y tampoco nos debemos quejar de si no nos da algo parecido o simplemente no nos lo da, porque Dios no nos va a malcriar. Y esto está relacionado al pedir y no agradecer. Si nosotros pedimos y no agradecemos, no estamos cumpliendo con esa condición que Dios nos pide para poder seguir gozando de sus beneficios, de su misericordia. Y digo que Dios no nos malcriará porque es tal cual un padre con un hijo. Un hijo que no es obediente, no le vas a seguir consintiendo o no debería seguirle consintiendo en darle cosas que no merece, porque es acostumbrarlo a solo recibir y no dar, es aumentar el yo. Vemos que una prueba es imposible. Sabemos que ninguna prueba es imposible, Dios. Cada prueba que nos permite es porque la podemos sobrellevar. Y si vemos que no es posible, la vemos muy difícil para nosotros, es que realmente lo que ha pasado en nosotros es que descuidamos la oración y descuidamos la lectura. Y por eso, como esas dos son nuestra fuente de fuerza, que como ya vimos, fuerza, respiración, alimento y nuestra propia armadura, entonces por eso se nos hace o lo vemos como imposible superar cada prueba. A Satanás le repele la oración. Por eso es que cuando uno dice, ay, bueno, pero es que oro después, o es que ahorita estoy muy cansado, o es que estoy ocupada y no puedo orar. Eso claramente es un Satanás me está hablando o estoy cediendo a Satanás y como a él le repele la oración, él es el que se beneficia de la oración. La oración constante y privada sacó adelante el poder de la reforma. Aquí la hermana White habla de cómo Lutero y junto con Dios, pues obviamente, con el poder de Dios, sacar adelante la reforma. Y es bajo la oración constante y privada. Cuando él se iba a disponer a hablar delante de cualquier gobernador, delante de miles de personas, es con el de la oración. Y la oración que hacía en privado. No para querer ser reconocido como el gran orador o una persona muy devota a Dios. Es sus propios actos naturales lo hacían. Luego el hermano, finalmente el hermano hace una invitación a que nos reunamos más para ayunar por otras personas. Él dice, claro, oraciones por vía WhatsApp o vía online puede funcionar y claramente Dios no los va a permitir si no lo podemos hacer físicamente, pero habla de que es muy importante la reunión. Y esto en base a un testimonio que le dan en el correo de la oración que él da, y es
que empezaron 3 hermanas, orando y ayunando por algunas personas, y continuaron y terminaron, bueno, me imagino que fue mucho más de eso, pero después ella habla de que llegaron a ser 7 personas, 7 como, y 3 y 7, números muy importantes para, en cuanto a las cosas de Dios se refiere, y es algo súper lindo, es algo que deberíamos practicar. Perdón. Continuando con el capítulo 10, tenemos titulado las razones para orar. Vamos a leer Marcos 13, del 9 al 13, por favor. Sí, pero ustedes preocúpense de sí mismos, porque van a ser apresados y entregados a los tribunales. Serán azotados en las sinagogas y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por mi causa, para ser mis testigos ante ellos, porque primero el evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. Cuando sean arrestados y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, sino digan lo que se les inspire en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Recuerdo que el ministerio ha comentado que, creo que específicamente la hermana Fanny ha comentado de que sí, es cierto, nosotros vamos a hacer el ojo, ¿no? De todo aquel que sigue a Satanás, consciente o inconscientemente. Pero la idea tampoco es buscar ser el ojo. O sea, no es que vamos a buscar ser perseguidos, vamos a buscar ser torturados, vamos a buscar ser nada de eso. Y eso, claro, eso ya sería caer en presunción, ¿no? Es que, bueno, no importa porque Dios me va a ayudar. O sea, ya hablamos de eso, ya lo deberíamos tener bastante claro. Sin embargo, de hecho, esos versículos que leyó el hermano se desglosa un poco los puntos que yo voy a tratar más adelante. Y algo con lo que me quedo en este punto es, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿El que persevere en qué? No dijimos, y tal cual como la hermana White lo dice, el que está en espíritu de oración, o sea, el estar en espíritu de oración es lo que nos va a hacer a nosotros capacitados para poder esperar adecuadamente, ser aptos para la segunda venida de Cristo. Entonces, el que persevere diariamente en oración, el que persevere en esa conexión constante con Dios y en la obediencia constante con Dios. Luego, habrán muchos milagros. Comenta la hermana de que habrán muchos milagros, tanto del pueblo de Dios como del enemigo, de los que siguen al enemigo. Entonces, ¿cómo vamos a discernir? Sí, podemos decir, bueno, la palabra de Dios, pero es que Satanás también cita la Biblia. Yo le comenté a los hermanos un sueño que yo tuve, que básicamente, en resumen, es si el mensaje, según lo veo, Dios me mostró. Si yo no sé, si no me sé la palabra de Dios, no es que lo tenga que recitar todo y cada uno de los versículos, o sea, sabérmelos de memoria, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que me va a dar las palabras en el momento en el que los necesite. Pero si yo no lo busco, si yo no medito en su palabra, entonces, ¿cómo sé cuál es la interpretación de esa cita bíblica? O sea, es algo sumamente importante. Dice que para llegar a los tribunales hay que estar fortalecidos en la fe por medio de la oración. El llegar hasta los tribunales no es la victoria. Podemos ser acusados y llevar a tribunales, ok, pero ahí se nos va a probar. Y será la prueba bastante grande. Sabemos que la hermana White habla de que los ángeles caídos que bien se sabe en la Biblia, nos van a recitar con citas bíblicas. Entonces, todo tiene un mismo hilo.
¿cómo vamos a estar preparados? Y no es solo saberse la cita bíblica, es saber la interpretación, es estar en esa conexión constante con Dios para que nos dé la fuerza y las palabras a decir. O sea, todo va bajo un mismo hilo. El Espíritu Santo nos recordará lo que hemos estudiado día a día. O sea, el Espíritu Santo en ese momento nos va a recordar, no nos va a poner ahí una cita o una interpretación que nosotros no hayamos estudiado anteriormente. Y la hermana aclara, y esto es algo importante, día a día. Entonces, estudiar día a día de la palabra es realmente demasiado agotador, es demasiado cansón, por así decirlo. Hay que meditar en eso. ¿Qué interpretación tenemos nosotros de el estudiar constantemente la palabra de Dios y el educarnos a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y de su profeta? Y el orar, tener esa puerta de mente abierta. Debiéramos memorizar un texto al día como alimento espiritual. Esto es importante. Nosotros debiéramos memorizar un texto al día. Aquí tenemos una razón para orar. No sabemos por qué orar. Puede pasar. Le vamos a pedir a Dios las ganas incluso hasta de orar. Y si no tenemos una razón para orar, bueno, el hecho de que nosotros memoricemos un texto y que lo meditemos durante el día nos da una razón para poder orar. Y que esto sirva de inspiración en nuestras oraciones. Reclamar esas promesas, pero también saber agradecer, constantemente agradecer a Dios, alabar a Dios. E incluso habla la hermana White de los cánticos después de que Dios responde a nuestras oraciones. Luego tenemos la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. Ya nosotros estudiamos anteriormente de que el cielo está totalmente a disposición de nosotros y que la oración es la llave. Entonces, si la oración es la llave para abrir las puertas del cielo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, es un 2 más 2 son 4. Hay que preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Sabemos que nosotros no solo estamos en un tiempo en el que se trate de nuestra salvación. Bueno, de hecho, siempre ha sido así. Nuestra salvación y la de otras personas es la de preparar un pueblo para Dios. Y más aún en nuestro tiempo, porque muchos de nosotros, bueno, eso solo lo sabe Dios, ¿no? Pero podemos ser de los 144,000. Y que es un pueblo que hay que preparar. El contacto online no se compara con el tacto físico de los hermanos. Esto, igual como en el capítulo 9, la hermana White lo vuelve a mencionar. El contacto el hermano Ángel. El contacto vía online, es cierto, ayuda, pero es importante que si nosotros tenemos hermanos cerca, ¿por qué no compartir físicamente? Obviamente, es cuando tengamos tiempo y todo eso, sabemos que cada uno tiene sus cosas, pero es importante el tacto físico. Somos hermanos. ¿Qué significa ser hermanos? Esa empatía, no el ignorar o despreciar, no es el compartir con los hermanos. Y físicamente es algo muy importante. Nosotros los latinos sabemos que el tacto es algo de por sí de nosotros. El ser físicos, pues, en el tacto físico. Ese cariño directo. Enseñar que orar no es informar a Dios. Eso es importante para las personas que desconocen. Es importante enseñar a esas personas que dicen como que, bueno, pero si Dios sabe todos mis problemas, entonces ¿para qué se lo voy a estar diciendo? No se supone que es Dios, pero darle a entender que obviamente el orar no es informar a Dios, es mantener esa conexión con Él, es abrir esa puerta para que Él nos bendiga y para que nosotros le agradezcamos y le podamos ofrecer nuestra vida entera, el decirle, Señor, heme aquí, así como Abraham, heme aquí, Señor, y decirle, mándame a mí, ayúdame a poder buscar y preparar ese pueblo. Eso es el punto o la importancia de la oración. Luego tenemos que la timidez nos aparta de evangelizar.
A veces podemos sentirnos un poco tímidos de que, bueno, lo que pasa es que no estoy preparado, bueno, lo que pasa es que yo no sé mucho, o lo que pasa es que yo me trabo o algo. Bueno, yo lo digo y esto personalmente, a veces me da mucha penita el cómo lo digo, qué digo y todo eso, pero esto me da más fuerza. No querramos decir que timidez es el dominio propio. O sea, no es una cosa, es que nosotros tengamos esa cordura a través, claro, gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, de saber medirnos en qué sé yo tal o qué momento, pero no compararlo o no, o mejor dicho, no confundirlo con la timidez, porque caemos en lo contrario al M aquí. Es un no señor porque. Es que no puedo porque tal. Es que no puedo porque cual. Bueno, para ir finalizando, vamos a leer 1 Samuel 2, 1 y 2. Leo. Se titula Canto de gratitud de Ana. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como nuestro Dios. Hermoso, hermoso. Yo simplemente puse el comentario que dijo el hermano Ángel, madre oración. Bueno, aquí como que venezolanamente se dice, y yo lo dije en ese momento, yo dije, rolo de oración. Es una oración de ejemplo. Debemos tomar en cuenta esas oraciones de ejemplo. Otras razones más para orar. No tenemos como una guía cómo orar. Bueno, es que la palabra de Dios no las da. Salmos 116, 1 y 2. Vale, lo leo. Salmo 116, 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, lo invocaré en todos mis días. Eso es alabanza, siempre. Lo repito, orar no es solo pedir, orar es esa conexión con Dios. Nosotros consideramos a Dios nuestro amigo, nuestro Padre, le vamos a agradecer, vamos a ir a Él con ese agradecimiento, con ganas de alabarle. Y si nosotros somos bendecidos diariamente, entonces, ¿cuántas veces tenemos que orar? ¿Cuántas veces tenemos que agradecerle? Eso es diariamente, si constantemente, porque el hecho de respirar, porque hay personas que necesitan máquinas para hacerlo. Entonces, si nosotros en cada instante respiramos, entonces en cada instante tenemos que agradecer. Hechos 16:30. Hechos 16:30 dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Otra razón más para orar. ¿Qué debo hacer, Señor, para ser salvo? Mateo 6:13. Mateo 6:13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Otra razón más. El pedirle al Señor que nos ayude a pasar cada prueba. Cada mañana tenemos que pedirle al Señor, Padre, ayúdame a pasar las pruebas de hoy. No las he pasado, pero de antemano, darle gracias a Dios por cada ayuda y pedirle que nos ayude a no caer en esa tentación. Porque sabemos también y recordar lo que vimos en los capítulos anteriores. Satanás puede dar ese 99.9% de tentación de ese fastidio o esa punzada para que nosotros caigamos. Pero si nosotros no cedemos voluntariamente, Dios nos va a ayudar y no vamos a caer. Entonces, pedirle al Señor que nos libre de esa tentación. No nos confiemos de nosotros mismos. Y finalmente, Salmos 119, 18.
Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Así mismo, si nosotros podemos llegar a pensar o a sentir de que, ay, no sé, se me hace como cansón o se me hace como muy forzado buscar y leer de la palabra de Dios, bueno, pidamos en oración. Señor, abre mis ojos y que yo pueda deleitarme y poder ver que realmente tu ley es maravillosa. Bueno, hasta aquí por ahora. Sé que ha sido un poco largo, pero es que vi que había muchas cosas muy importantes y que más bien le doy gracias a Dios por todo el conocimiento que nos ha dado y pensé en que es bueno resaltarlo. Ahora sí, los comentarios que quieran hacer, hermanitos. Bueno, bueno, sí tengo un comentario, pues va a ser un poquito largo, porque hay algo que me pareció curioso, ¿no? En este capítulo, creo que fue 10, que dice así: aumenta nuestra comprensión de la palabra de Dios. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le puede oponer con éxito. También nos dice: Satanás es muy hábil para citar las santas escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. Esto me hizo reflexionar un poco, ¿no? Porque ese Satanás es muy hábil, ¿no? Y que nos hace tropezar mediante la palabra, incluso en un escrito está. Entonces, hemos visto que muchos profesan la palabra de Dios, ¿ok? Y tropiezan. Satanás lleva cautiva a esas personas con ese gran ego de conocimiento e incluso en la ignorancia a muchos desde los tiempos de Cristo. Ejemplo de ellos, los fariseos, ¿no? A pesar que Dios guía al ignorante si la persona le permite. Eso aquí cito Apocalipsis 3:20, ¿no? Pero hay algo más en este contexto. Es que si Satanás usa la escritura para hacer tropezar al pueblo de Dios, ¿qué no le hará al que no está bajo el viento de la palabra? ¿Ok? Eso es algo importante que reflexionamos. Entonces, hay algo que quisiera leerles que está en Mateo 10:34. ¿Ok? Perdón. Mateo 15, 10 al 34. Dice así: y llamando hacia la multitud les dijo: oí y entended. Esto era porque los discípulos comían con las manos y en eso pasaban los fariseos y lo vieron, ¿no? Y criticaban. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, será quitada a aquellos que obviamente no cumplen los mandamientos a pesar de decir que tienen conocimiento. Y entonces dice: dejadlo, son ciegos, guías de ciego, y el ciego guiar al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero al comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Va muy relacionado, bueno, yo lo veo relacionado con este punto que toqué, ¿no? Del taller de la oración, y que a veces hay problemas tan pequeños y letales, y es porque de a poco lo vamos alimentando consciente e inconscientemente, ya sea envidia, odio, egoísmo, burla, una palabra hiriente o de mal gusto, ofensiva. Hay que saber diferenciar de una amonestación a las palabras fuera de contexto, ¿no? Entonces, si aquí cualquier cosa que nosotros pensamos que no hace daño a alguno, por muy sutil que sea, hay que meditarlo. Porque cuando ese mal pequeño crece, puede llevar a personas a la muerte, al suicidio por depresión, al homicidio, a la ira, a la rabia, etc. Porque el enemigo sabe cómo usar todo a su conveniencia. Hace que ver que tenemos
que tener carácter, decir las cosas y punto. Y no es así. A veces nos dejamos llevar por emociones descontroladas, una ira, una tristeza, orgullo, prepotencia, etcétera, pensando que la estamos haciendo bien, cuando realmente no lo es, incluso en silencio. Las personas que son un tanto calladas suelen ser peligrosas porque no sabemos, cómo el enemigo las va envolviendo y qué planes macabros pueden llevar en acción, incluso alejarlas de la salvación. Yo les quería recomendar el que quisiese y el que pudiese, se leyera El deseado de toda la gente. Yo lo he leído una vez y me lo estoy leyendo otra vez, ¿ok? Eso nos ayuda con este taller de la oración, porque allí Elena nos enseña el carácter de Cristo, porque es como leer la Biblia, es como leer la Biblia. Elena nos deja Elena nos deja por fuera un escrito está, va muy pegada a la Biblia. Nos muestra cómo fue Cristo desde su niñez, ¿ok? Adolescencia y juventud. Y ese tacto que tenía al predicar, al sanar, al hablar, andar, amonestar, como maestro, como líder, esa serenidad, entre tantas otras, toda una eminencia, y esos guantes de seda que se ponía al tocar el corazón de las personas, por muy pecaminosas que fuesen, ese tierno amor que sentía por ellas era inmenso y sin distinción. ¿Cuántos hermosos milagros no hizo y sigue haciendo? Inclusive hay un carácter celoso lleno de molestia de Cristo que sorprendió hasta los mismos discípulos en el templo del Padre, que lo usaban para vender y comprar, ¿no? Eso está en El deseo de toda la gente. El mercado popular, el gallinero, una falta de respeto. Ver no solo eso, sino que había esos usureros que ponían sobreprecio y cómo había ese desprecio y abuso al necesitado, al pobre. Esa manifestación de carácter que dejó a todos atónitos, que todos fijaron la mirada hacia él y con un profundo silencio, cuando hacía caer los puestos de venta, se veía como todo un rey, ¿no? Entonces, cuando nosotros por medio de la oración pedimos al Padre ser como Cristo, más aún si de verdad, de corazón, fervientemente lo queremos, nos va a dar ese carácter que Cristo es. Hoy en día muy pocos lo manifiestan, ¿no? Pero no hay que dejarse vencer, ¿no? Hay que seguir luchando y hay que seguir pidiéndole a Dios pues que nos ayude a seguir adelante en oración, en que nos enseñe a tener ese conocimiento, esa sabiduría y sobre todo ese valor para seguir adelante y que nos abra los caminos para llevar esta palabra, porque a veces sabemos que nos cuesta un poco llevarla porque hay personas que obviamente no entienden y no les gusta, pero hay que hacer el esfuerzo, pues. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese valor para seguir adelante. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, hermanito Ángel, gracias. Yo no sé si ustedes lo ven así, pero yo lo veo así. Todo es cristocéntrico y cristocéntrico en realidad es oración constante, porque si yo quiero ser del carácter de Cristo, tengo que orar constantemente. Si yo quiero mejorar mi temperamento o cualquier detalle en mí, en mi carácter, en cómo predico, en lo que sea, es oración constante. Y eso es ir a Cristo. Y todo es cristocéntrico. ¿Algún otro hermanito que quisiera comentar? Hermano Chedey, creo. Gracias por darme esta oportunidad. Hoy no hice mucho los deberes. La conferencia número 9 destaco de aquí acerca de el espíritu de oración es una bendición. O sea, nosotros a veces pedimos espíritu de sabiduría, espíritu de muchos aspectos que son parte del carácter cristiano, pero podemos haber descuidado a lo mejor el espíritu de oración como una bendición, verlo no como tener un estado biológico, físico en el organismo, sino también como un don que es dado por Dios, el cual es parte de nuestro carácter y que no nos pertenece, no es nuestro, sino que es algo que Dios nos pone. En ese caso, como para pedirlo así, de esa manera, que es algo que no se me había ocurrido y que me di cuenta. También, y esto es algo muy importante, lo voy a leer un momento, y es parte de la cita del libro de la oración,
que dice, está en el subtítulo, todo el poder divino a nuestro alcance. Dice, la luz de la verdad que santifica la vida descubrirá al que la recibe las pasiones pecaminosas de su corazón, que se esfuerzan por tener el señorío y que hacen necesario tener todo nervio en tensión y ejercitar todas las facultades para resistir a Satanás y vencer por los méritos de Cristo. Y en esto aquí Ángel explica algo que es demasiado, es relevante y súper importante. Implica lo que es dentro de nuestra mente, lo que ocurre cada vez que cerramos los ojos o cuando los tenemos abiertos y estamos en comunión con Dios. Y es acerca de la lucha que tiene lugar entre la simiente de Satanás y la simiente de Jesús y en el Espíritu Santo. Estos tres factores, no factores, está mal dicho porque está también nuestro Señor ahí involucrado, pero sí que tiene que ver una situación dentro de nosotros, la cual súper importante aprender a identificar cuál es el espíritu que está actuando. Porque yo, por ejemplo, no lo supe en un momento dado y pensaba, pero ¿y cómo me niego? ¿Cómo puedo yo rechazar algo? Porque desconocía ese componente ahí dentro y no lo terminaba de identificar. Y es precisamente eso una clave, el aprender pidiéndole a Dios que nos ayude a identificar lo que es el Espíritu de Dios de lo que sería la simiente de Satanás. Y ya después es el entrenamiento que Ángel nos dice de que resistamos, hagamos fuerza para que las tentaciones nuestras, esa simiente que intenta atacarnos, se debilite y nosotros ahí cada vez nos iríamos haciendo más fuertes. Gracias y buenas noches. Así mismo. Tenemos que tener esa conexión constante como para que Dios nos dé ese discernimiento y esa confianza que tenemos que ejercer ya desde antes, esa fe, para poder reconocer cuándo es que Dios nos habla y cuándo es el enemigo. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, creo que ya más nadie. Yo, hermanita. Ay, disculpa, no te lo huele. Te vas a volar. Ay, perdón, no la vi. Bueno, lo mío es rapidito, hermanita. Quisiera decir algo muy corto sobre las alabanzas que deberíamos tener cada uno de nosotros cuando nuestro Señor contesta nuestras peticiones de oración, ¿sí? Ser agradecido. Y me llamó mucho la atención porque precisamente me tocó a mí decir Primera de Samuel 2, 1 y 2, que es la oración que hace Ana. Y Ángel, el hermanito Ángel, en el taller comentó de que cada vez que nosotros recibamos esas bendiciones de nuestras peticiones en oración hacia Dios y Él nos las responde, deberíamos hacer esta oración que hizo Ana, que está aquí precisamente, que fue la que leí yo. Pero también yo quise anotar, porque él también dijo algo importante sobre las prácticas favorables para vivir en oración y tener un espíritu de oración. Entonces, él las nombró algunas. Él dijo, memorizar los versículos, orar varias veces por día, por lo menos 3, recordar las bendiciones, vivir en agradecimiento a Dios y apuntar en nuestro libro diario, en un libro, cada bendición recibida. O sea, estas prácticas son importantísimas que nosotros la tengamos en cuenta cada vez que nuestras oraciones
sean contestadas por Dios y así no las conteste. Practicarlas. Sobre todo, memorizar un versículo al día. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando llegue el momento de dar testimonio en los tribunales, toda nuestra lectura y todo el estudio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos la va a hacer recordar. Y si nosotros descuidamos la lectura y el estudio de la palabra de Dios, el Espíritu no va a obrar en nosotros. Entonces, tenemos por lo menos ir memorizando un versículo al día y así va a ir aumentando nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Entonces, esto fue lo que yo me quedé con estas prácticas y las voy a poner en práctica porque de verdad nos van a ayudar mucho. Gracias. Sí, nosotros, Brian y yo, estábamos viendo juntos el taller y fue tal cual, así apenas lo escuché, estábamos como que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, así tal cual. Y cuando yo escuché de que deberíamos incluso hasta cantar himnos de alabanza cuando cuando hacemos una petición, incluso no necesariamente el después de que nos los cumpla, sino al momento de pedirla, yo dije, buenísimo, me gusta, lo voy a aplicar. Hermanito Chedey, creo que quería comentar algo. No, era así. Era eso simplemente acerca de las bendiciones, que esto yo me acuerdo de cuando he estado con Víctor otras veces, de que él recomendaba en una libreta anotar las bendiciones que ha hecho Dios con nosotros y luego leerlas. Y yo esto es algo que a veces hago en los sábados y es muy hermoso, la verdad. Y era eso. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Sí, me encanta porque es que Dios nos las pone fácil, en el sentido de, sabemos que el camino del cristiano no es sencillo, no es tan cómodo como quisiéramos, más bien es mejor de lo que quisiéramos y nos pone a prueba fuera de nuestra comodidad, pero es que nos da todas las herramientas, todas y cada una. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Si no, para finalizar. Si no veo la manito, me avisan porque no vi la manito. Ana. Bueno, creo que estamos listos. Vamos a hacer entonces una oración. Ok. Prendan las cámaras, por favor. Eso nos pidieron todos. Ahora sí. Adelante. Oremos. Bendito Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea por siempre su nombre, Señor. Alabado sea por siempre, Padre Celestial, porque es un Dios de amor, porque es un Dios de misericordia, pero también de justicia y de orden, Señor. Y le damos gracias por ello. Gracias por ser nuestro Padre, Señor, y corregirnos cuando tiene que ser. Gracias por cada una de nuestras amonestaciones. Gracias por el amor y la misericordia que nos imparte, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a que estos estudios no sean solo en palabras, Padre Celestial, sino que lo pongamos en acción, que pongamos en acción el fortalecer nuestra fe, el fortalecer nuestro carácter como cristianos, Señor. Ayúdanos a aplicar cada una de las cosas que tú nos mostraste en este estudio. Ayúdanos a nutrirnos, Señor, cada día de todas las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos a usar esa oración como una llave, como un arma, Señor, como todo lo que tú nos pones, que sea nuestro respirar, que sea nuestro caminar como tú, Santo Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a
a reclamar cada una de esas promesas, pero también a cumplir con las condiciones, Señor, para reclamar. Reclamar no solo lo que podamos ver como bueno, el dar, Señor, el poder recibir, sino también el que podamos reclamar aquella promesa de aborrecimiento hacia el mal, el querer aborrecer todo, Señor, lo que implique el pecado. Ayúdanos a poder agradecerte cada día y cada momento, Señor, porque diariamente nos bendices y son más las bendiciones, Señor, que cualquier otra cosa. Y por eso te suplicamos, Señor, que nos escuches y nos mires a través de los méritos de tu Hijo amado, Señor, por el cual te pedimos y te agradecemos todo, con el perdón de nuestros pecados. Bendice cada uno de los hermanos que están compartiendo en este momento y para los que nos van a escuchar. En tu santo y precioso nombre, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mil gracias, hermanos, por compartir con nosotros. Gracias. Gracias por estar. Feliz noche, Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Feliz noche, hermanitos. El Señor los bendiga. Dios bendiga Hasta también. luego. Buenas noches. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Amén, igual. Y muchas gracias. Buenas noches para todos los hermanos. Buenas noches. Hola, ¿cómo Buenas noches, estás, Ari. hermanita? Buenas noches, Alejandro también. Y Luis. Feliz madrugada, hermano Chedey. Una madrugada. Ya puede ir a descansar. Buenas noches. Sí, Ya puede ir a descansar. Y ahí ya está que se cae. Vaya a descansar. Bien. Que tenga un feliz sueño, hermano Chedey. Dale, Sí. dale. Bueno, hasta Ay, la ojalá. próxima. Dios los bendiga. Me voy Amén. desconectar. Amén, amén, hermanos. Hermanitos, antes de despedirnos, no sé si el hermanito Naudi podría hacerle la invitación formal a Ale y a Luis para participar los siguientes días en las Vale. reuniones. Bueno, cómo no, la hermanita Ale y el hermanito Luis, bueno, les hago la invitación para que puedan asistir a todos los talleres que estamos realizando aquí, todos los hermanitos aquí en Venezuela, y que bueno, que puedan con estos talleres refrescar más el conocimiento referente a la oración, que es tan importante para todos nosotros. Así que les hago la invitación no solamente a ellos, sino también a otros hermanitos, que también les pueda llegar esta información, porque de eso es que se trata, ¿no? Este taller, y esto lo estamos viendo nuestro Señor Jesucristo, lo estamos viendo nuestro Señor, para que muchos hermanos, no solamente de aquí del país, estemos recibiendo este pan, este alimento tan necesario para estos últimos días que nos quedan, ¿no? Estos últimos años, que es tan importante. Así que bueno, bienvenidos a aquellos hermanos que desean estar aquí, y aquí se les quiere igualito, porque todos somos hermanos espiritualmente. Amén, amén. Así es, así es. Amén. Muchas gracias. ¿Qué días son sus reuniones? Y Bueno, ahora sí me martes voy. y jueves.